¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Esta mañana nuestro invitado para la entrevista política es el ex fiscal supremo Avelino Guillén. ¿Cómo está, doctor Guillén? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por asistir, como siempre. Cuéntenos, a su juicio han estado bien removidas la señora Ampuero y la señora Julia Príncipe. Bueno, la causal que ha invocado la señora ministra de Justicia me parece una causal pertinente. Lo cierto es que el Estado peruano ha fijado unas pautas de obligatorio cumplimiento por los funcionarios del Perú en cuanto a qué conducta se tiene que desarrollar en relación a empresas que han incurrido en actos de corrupción con fines de asegurar el pago de la reparación civil, así como el pago de los proveedores. Esto está contenido en un decreto de urgencia que está vigente, el 003 del 2017, vigente desde febrero de este año, y que no ha tenido ningún cuestionamiento a nivel del Congreso. Lo que sí discrepo es en la forma en que han sido removidas de su cargo, porque hay evidentemente una contradicción. Entre lo que dijo la ministra originalmente y lo que realmente con la señora Príncipe. Exactamente. Pero vamos a llegar a ese punto, pero ¿era previsible este problema que se ha producido finalmente ahora por línea de carrera, digamos, era previsible de las dos procuradoras? Porque esta es consecuencia del fracaso del Estado para enfrentar un caso tan complejo como estas empresas brasileñas incurriendo en actos de corrupción. No por el temperamento de las personas involucradas, sino que porque el Estado peruano no tiene una estrategia común para enfrentar este gran caso de corrupción. Usted ve que cada institución tiene un discurso diferente y se atacan mutuamente. ¿Se refiere usted a la Fiscalía y la Procuraduría? No hay un trabajo coordinado, por ejemplo, con la Contraloría General de la República, con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Policía Anticorrupción. Es un caos. Entonces cada uno actúa de manera diferente y cada uno tiene agenda propia. Pero esa agenda es una agenda política, en algún caso. Política, quiero decir, con miras a tener una presencia en puestos de elección popular en algún momento. A eso me refiero con política. Yo no tengo claro que eso sea el objetivo de algunos funcionarios que están actuando actualmente. Pero no tiene claro, pero ¿tiene la corazonada o no? El problema es que la actuación de los procuradores está absolutamente sobredimensionada. Su papel está establecido claramente en la ley. Su papel es solamente relacionado aspectos de contenido civil, esto es al pago de la reparación civil y todo lo concerniente a asegurar esto. Ellos no llevan adelante investigaciones, no resuelven. Esa es actividad del Ministerio Público y del Poder Judicial. ¿Pero qué ocurre? Acá no conocen bien cuáles son sus responsabilidades y se atribuyen otras y se exceden en el desempeño de la función. Es que acá hay una confusión, y esta confusión se viene arrastrando desde el año 2000. Se ha inflado demasiado la actuación de... en la práctica, no en las atribuciones legales. Exactamente, en la práctica se ha inflado la actuación de algunos procuradores. Realmente, ¿qué es lo que más resalta en un procurador? Es que, porque como tienen información privilegiada, tienen información de última, lo que hacen es transmitir a la opinión pública, fijar una posición. Tienen la información y transmiten el Estado y pueden cuestionar, impugnar algunas decisiones que emite el Poder Judicial o el Ministerio Público. Esa es básicamente, pero el liderazgo por mandato de la Constitución, quien combate el delito, quien investiga el delito es el Ministerio Público. Eso no hay duda. Sí. En consecuencia, inflar demasiado la actuación de los procuradores obviamente tiene un matiz, a mí lo tengo claro, de carácter político, porque da la coincidencia de que casi todos los procuradores que han intervenido en procesos judiciales han terminado en puestos de carácter político, muchos por elección popular. Entonces, esa es una forma muy rápida, un atajo para llegar a un escenario político. Primero a la notoriedad y segundo a una posición política. Pero yo le preguntaba por la naturaleza de estas personas, porque hay quienes observan ahora
que había una disposición figuretti de parte de una o de las dos personas y que esto era previsible y que en consecuencia debió haber sido un criterio a la hora de decir, bueno, a quién ponemos y en qué lugar lo colocamos. Es que esa es responsabilidad del Ejecutivo y... Claro que es responsabilidad del Ejecutivo. Y el Ejecutivo conocía bien que esto iba a ocurrir. Por eso le decía, esto era previsible. Era previsible, pero usted me dice por cómo se ha, digamos, potenciado la figura de la Procuraduría en general. Yo le pregunto si tenía que ver con la naturaleza de estas dos personas en particular. Claro. Acá lo que yo quiero hacer claro es lo siguiente. Sí. Se abrió un proceso de concurso para reemplazar al procurador Joel Segura, que fue el anterior procurador anticorrupción y que en mi concepto realizó un buen trabajo. Usted no lo vio todos los días en la prensa, ni haciendo poses, ni una actitud figuretti. Cumplió con su trabajo y tuvo presencia a nivel nacional, hizo un esfuerzo. Fue cambiado y se abrió un proceso de concurso. Ganó ese proceso de concurso, nos guste o no, el doctor Amado Enco. Él es el procurador llamado. ¿Por qué es cambiado? Sin motivo alguno, porque eso es una decisión de carácter político, y de lo cual tiene que responder la ministra de Justicia y el presidente de la República. Se han entrometido en esta situación y las consecuencias son estas, y tienen que asumir estas consecuencias. Lo cierto es que Amado Enco es el llamado a ser el procurador en estos casos. No se puede nombrar a una abogada o a cualquier abogado sin mayor experiencia para un cargo de tanta responsabilidad, ¿no? Y usted analice, por ejemplo, la denuncia que ella presenta contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sí, claro. Tiene una hoja, una sola hoja, a un presidente en ejercicio. Eso es lo que me han informado los fiscales, que tiene una, o sea, eso no es serio, por eso que el fiscal Vela lo archivó de inmediato por lavado de activos, pero mandó copias para que se investigue al sistema anticorrupción, para que se detecte si hay un acto anticorrupción, y hoy día está en trámite eso, se está investigando. Pero lo cierto es que acá se tiene que actuar con ponderación. Lo que tenemos que pensar, qué es lo que le conviene al país, qué es lo que conviene al país, y conforme vaya avanzando de alguna forma por presión de la opinión pública y de los medios de comunicación, van a haber mayores incidentes como estos. Hay 3 noticias que son muy importantes, que no se van a conocer, que van a pasar desapercibidas. Una es que Brasil ha comunicado la existencia de nueva información en relación a vinculaciones de peruanos con actos de corrupción. Va a viajar una delegación de fiscales a Brasil para ver eso. Entonces veremos eso. Segundo punto, se va a conformar un equipo, al parecer, es una propuesta que se está discutiendo, que nosotros sostenemos, un equipo de fuerza de tarea, como en Brasil. Sí. Un equipo de fiscales que conozca todos los casos de corrupción cometidos por estas empresas brasileñas, independientemente del tipo de delito que se les impute, porque acá hay un archipiélago de fiscalías y usted no sabe dónde está la denuncia, y muchas veces entre esos fiscales no se comunican, discrepan, y entonces esto es un caos. Entonces este equipo de fuerza de tarea se está impulsando, ojalá que entre en funcionamiento, eso va a ser un avance fundamental. Y 3, la Fiscalía tiene que tomar una posición al más breve plazo, porque esto ya es insostenible en relación a las siglas AG y el nombre Keiko en las agendas y en las declaraciones de Marcelo Odebrecht. Esta es una situación... Investigaciones específicas. Yo creo que ya se tiene que tomar una posición específica en relación a eso. Y entonces todo este ruido es justamente para tapar estas... ¿Usted cree que es deliberado? Yo creo que es una reacción. Porque... ¿Del Estado, del gobierno o de las procuradoras? Yo no sé, del gobierno no, obviamente no. El gobierno, lo que supongo que tendrá... el gobierno tiene mucha responsabilidad en esto, porque yo siempre he señalado que en relación a las empresas brasileñas, este gobierno tiene una conducta errática, contradictoria, y realmente, en eso sí coincido con la doctora Julia Príncipe, en el sentido que esto del tema anticorrupción fue, como todos los políticos, fue parte de un discurso político. Y la respuesta del fujimorismo es la creación. El problema de Pedro Pablo Kuczynski en el poder es que es un gobierno tan débil que ha parcelado el poder a diferentes agrupaciones políticas. Entonces, eso es
eso a la larga, usted ve que hay de instituciones como la SUNAT, la Defensoría del Pueblo, en conflicto con otras, y en manos de la oposición al gobierno. Entonces eso tarde o temprano, claro, sí. Tarde o temprano, asientos en el BCR o Citran en manos, o sea, ese es un problema que tarde o temprano va a reventar. Hablemos entonces de la dimensión política de lo que está ocurriendo. Usted ha dicho, por un lado, no estuvo bien anunciado el asunto porque no dijo lo que había ocurrido exactamente. No dijo la verdad. Y por otro lado, ayer Keiko Fujimori le sugiere al presidente que se reúna con sus ministros para considerar la reposición de estas dos personas, cosa que es improbable, ¿no? Y quien lo pide tiene que saber que es improbable, es decir, es un gesto para las tribunas, ¿o no? Es un gesto para la tribuna. Y más hablan de la creación de una procuraduría. Ese es el cuarto tuit, pero antes le dice: yo me permito sugerirle que se reúna usted con sus ministros, incluido el presidente del Consejo de Ministros, y considere la reposición de estas dos funcionarias. El pueblo peruano se lo va a agradecer. Es una decisión de Estado que ha tomado, y obviamente el presidente no va a retroceder. Si retrocede sería un títere, claro, un títere de la señora Keiko Fujimori, y eso sería inaceptable, ¿no? Entiendo que supongo que el gobierno ha analizado detenidamente cuál va a ser esta situación. Lo que sí, el procedimiento de separación ha sido, en mi concepto, absolutamente equivocado. Entonces, el tuit que ha lanzado la señora Keiko Fujimori, y de una forma también esto tapa la terrible guerra que están sosteniendo. Sí, claro, la propia situación del Fujimori. La propia situación de ellos, donde Keiko Fujimori se enfrenta a los Fujimoris. Entonces, eso es cada uno quiere que el escándalo esté al lado y no quiere que se vea el propio. Yo pateo el escándalo hacia el otro lado. En la política y en otros escenarios también. Así es. ¿Por qué cree usted que Marisol Pérez Tello presenta en un principio la situación como que la señora Príncipe había renunciado? ¿Porque quería solamente enfrentarse a la señora Ampuero y no tener el problema de la señora Príncipe encima? ¿Okay? Claro, yo tengo claro que el fujimorismo va a imponer con la fuerza de sus votos tarde o temprano a la señora Príncipe como Procuradora General de la República. Eso está claro, está cantado, es parte de una estrategia, ¿no? Eso está visto. ¿En cuánto tiempo cree usted que puede producirse algo así? Cuando se cree esa institución, ¿no? Lo que quieren crear es un Ministerio Público 2. Vamos a ver si eso va a ser constitucional o no. Lo que quieren es restarle atribuciones a la Fiscalía. Ese es el objetivo. En el 2011 nosotros fuimos los que impulsamos la creación de una Procuraduría General Anticorrupción. Sí. Lo planteamos, el premier Salomón Lerner en ese entonces lo presentó al Congreso, fue aprobado y no se le dio trámite, no se dio impulso. Ese proyecto lo tomó en octubre o noviembre del 2011 el señor Joaquín Ramírez y lo presentó como un proyecto de ley. Eso es lo que ellos están hablando ahora. Entonces no es nada nuevo. ¿Y para qué querrían entorpecer lo que hace por sí la Fiscalía? Lo que pasa que con el Ministerio Público hay algunos fiscales que seguramente les resulta incómodos, ¿no? Lo que quieren es cómo mediatizar un poder paralelo las investigaciones que realiza el Ministerio Público, ¿no? Cómo plantear. Ahora mismo hay unos proyectos de ley, entiendo, para que los procuradores intervengan en el trámite y en las negociaciones que realiza el fiscal con los colaboradores eficaces, lo cual podría ser muy complicado porque puede entorpecer. Entonces, esa idea es, en mi concepto, para debilitar al Ministerio Público. ¿Y por qué piensa que tiene que ser la señora Príncipe la persona en la que estén pensando? Porque ese es un cálculo político, ¿no? O sea, ya... Por la notoriedad de la señora... No tanto por la notoriedad, sino que uno maneja sus intereses, ¿no? Y por la forma como vienen actuando. O sea, ¿qué declaración usted encuentra de la señora Príncipe, por ejemplo, en relación a la conducta del señor Alan García o la señora Keiko? Bueno, con Alan García ha tenido problemas por lo que dijo en una entrevista radial, que era en alguna medida, se le ha atribuido ser exculpatoria la aunque no, porque esa investigación la tiene una fiscalía. O sea, ahí se nota claramente, yo veo las redes como una intención de imponerla a ella. Y bueno, eso son decisiones, son cálculos políticos, son designaciones de carácter político. Y hacia eso apuntan, ¿no? Acá
Todo el mundo quiere asumir un liderazgo en temas anticorrupción, en el papel y ante la prensa. Lo que debemos hacer es pensar en el país, cómo servir mejor al Perú. Y acá nosotros no estamos, el frente que debe impulsar el Estado peruano está actuando de manera absolutamente debilitada, sin unidad, sin un discurso único y sobre todo por una ausencia de liderazgo de parte del presidente de la República. Esto es lo que, esta dispersión. Lo que pasa es que el presidente reacciona ante un hecho. El caso del médico Moreno, creación de comisión de integridad. Revienta algo, cambiar a Amado Enco por tal persona, una medida desesperada. ¿Por qué se designó a esta procuradora Ampuero, creo que se ha pedido? Sí. Porque, ¿cuál es el balance de su gestión? Conocemos, por ejemplo, cuánto es el monto del daño que ha provocado estas empresas brasileñas al Perú. Sabemos la magnitud de eso, sabemos cuál es el número de eventos delictivos en el cual está involucrado Odebrecht y las otras empresas brasileñas, no sabemos. La Contraloría ha presentado algún informe global sobre eso, nada. O sea, nosotros no tenemos información y de eso se dan cuenta los brasileños y nos imponen condiciones. Por eso que ellos han establecido parámetros, han establecido fronteras a su regalado gusto. El último dato importante es que se ha reanudado la negociación y la conversación con los abogados de Barata y con él mismo, sí, con la finalidad de que va a declarar y va a decir la verdad. No ha descartado la posibilidad de volver a declarar, es lo que ha dicho. Está obligado a declarar, además, está obligado por ley. Finalísimamente, porque se nos acaba el tiempo, el fujimorismo ya anunció su intención de llevar a la ministra de Justicia al Congreso, no sé si todavía si a comisiones o al Pleno, para que dé explicaciones sobre esto que acaba de ocurrir. ¿Qué destino le augura usted a esa...? Bueno, es una práctica democrática, a mí me parece muy bien que lo haga. Pero en el terreno político, ¿usted cree que lo que quieren es removerla también? O sea, ¿se acabó los frutos del diálogo? ¿Se acabaron? Claro y directo. El objetivo político es sacar a Marisol Perestello porque ella es un escollo, es una muralla que impide el otorgamiento de un indulto de carácter político, sin proceso. Eso es lo que ellos quieren. Por eso está llamando, ¿cree usted? A sola firma. Es por eso que ellos saben bien que la salida o no, nadie es irreemplazable. La salida o no de un funcionario importante o no, sí, eso se puede subsanar en la salud y rápidamente. Acá el objetivo es que gano políticamente atacando esa decisión. Sí. Ellos reaccionan y han encontrado la oportunidad de oro gracias al error político de ella, al anunciar en televisión una medida, y además equivocadamente, han encontrado la oportunidad para forzar su salida en julio para que se designe un ministro o ministra de Justicia que sea permeable y favorable al impulso de un otorgamiento de un indulto que no califica al señor Fujimori. Eso es lo que ellos quieren. Bueno, dos pronósticos entonces, el doctor Adelino. Primero, que van a remover a Marisol Perestello, ¿cree usted? Y segundo, que van a crear esta Procuraduría Independiente y que van a poner a cargo de toda la institución a la señora Príncipe. El objetivo es ese. Ahora, si lo consideran o no, si lo consideran o no, eso es otra cosa. Pero si usted analiza sus comentarios y cómo vienen desarrollando sus el movimiento de las fichas apuntan a cómo construyes eso. Así es. Muy bien. Muchas gracias al doctor Adelino y nos vemos mañana aquí de 6 a 9.